Muy buenos días, amados amigos y hermanos, bienvenidos a Sembrando Vida. Ya estamos aquí preparados para compartir la palabra del Señor con cada uno de ustedes. Estamos compartiendo sobre la serie La Iglesia del Señor Jesús y desde luego hoy compartimos el tema que anuncié el día de ayer: somos hermanos. Estamos tratando, ayer y antier estuvimos hablando de las razones por las cuales debemos de congregarnos, y este tema pues habla de la relación que nosotros debemos de tener con los otros creyentes, con otros que profesan nuestra fe, que creen en el mismo Dios, que tienen el mismo Señor, que tienen el mismo bautismo y que han recibido la gracia del Señor a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así es de que hoy vamos a tratar ese tema, somos hermanos, y vamos a orar primero para poner este tiempo en las manos del Señor. Padre, te damos gracias, te damos honor y alabanza a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Recibe toda gloria, recibe toda alabanza. Señor, gracias por este día y gracias por la oportunidad, Señor, de poder salir a través de estos medios y bendecir a tu pueblo. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe, nos dirija, nos dé sabiduría, nos dé inteligencia para hablar tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así es de que estamos listos acá para llevar la palabra con este tema, somos hermanos. Y nuestro texto está en Mateo 23:8. Mateo 23:8 dice: pero vosotros no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. De ahí viene nuestro tema de este texto que dice: y todos vosotros sois hermanos, hablando de que todos nosotros, aquellos que seguimos a Cristo, que le hemos recibido en nuestro corazón y hemos venido a ser parte de la familia de Dios, ahora somos hermanos en Cristo. Ahora, en las familias hay distintas clases de hermanos, dependiendo también de la cantidad de personas que conformen la familia. Estamos hablando de que hay distintas clases de hermanos. Usted tiene hermanos, y dependiendo también de la cantidad, ¿verdad? En mi caso nosotros somos 11 hermanos, así de que hay bastante variedad en mi casa, en mi familia, ¿verdad? No sé en su casa o el cual sea el caso suyo, pero dependiendo de la cantidad, también así es las distintas clases que se pueden dar ahí. Pero hablando ya en la congregación, hay distintas clases de hermanos también. Hay hermanos gruñones, pacientes, miedosos, valientes, perezosos, diligentes, carnales, y también los hay espirituales. Hay distintas clases de creyentes, distintas clases de hermanos a los que la Biblia llama que nosotros somos hermanos, y a lo que la Biblia nos invita también a amarnos los unos a los otros, independientemente de cómo sea nuestro temperamento, también nuestro carácter, ¿verdad? El Señor nos llama a amarnos, a ser pacientes unos con otros, y entonces usted va a encontrar aquí va a encontrar distintos caracteres, ¿verdad? Dentro de la familia de Dios, y hay que aprender a convivir dentro de esa familia. Pero la pregunta que quisiera responder es: ¿qué clase de hermanos debemos de ser? No qué clase de hermano es el que tengo a la par, no qué clase de hermanos son los que se congregan en esa congregación a la que yo pertenezco, ¿verdad? No qué clase de hermanos son ellos, sino qué clase de hermano soy yo, ¿verdad? ¿Qué clase de hermano soy yo para otros? ¿O qué clase de hermano debería de ser? Entonces, aquí está la pregunta: ¿qué clase de hermanos debemos ser? Número uno,
creo que deberíamos ser de los que ayudan a otros en sus necesidades. Esa clase de hermanos debemos de ser, de los que tienden la mano a sus hermanos de la iglesia, de esos que siempre están para colaborar, de esos que siempre sacan tiempo para ayudar, que si ven a otro en problemas, pues le van a tender la mano. Y la Biblia dice acá en Gálatas capítulo 6, versículo 1 y 2, dice: hermanos, si alguno, y Pablo usa el término hermanos para dirigirse a nosotros, para dirigirse a los Gálatas y para dirigirse a nosotros también, dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y luego agrega: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Eso de sobrellevar los unos las cargas de los otros, que quiere decir que a pesar de las cargas que usted pueda tener, no necesita estar descargado usted para poder tenderle la mano a otro, porque necesidades todas las tenemos, y independientemente de la posición o la situación que estemos atravesando, todos tenemos problemas, todos tenemos luchas. El llamado que nos hace Jesús es que a pesar de tener batallas nosotros, pensemos en otros que de repente son menos afortunados que nosotros, o que están librando batallas un poco más difíciles para ellos. Pero aquí también se trata de aquellos hermanos que de repente han pecado, de que han caído en el mal, y la forma en que nosotros debemos de tratarle. Debemos de ser de esas personas que ayudan a otros a levantarse y no de los que terminan hundiéndoles. La voluntad de Dios es que nosotros ayudemos a nuestros hermanos con sus cargas. Él no quiere que seamos indiferentes, no quiere que seamos una carga mayor para aquellos que ya tienen problemas en su vida. Debemos de ser de los que ayudan. ¿Y cuántos se necesitan hermanos así en la iglesia? Hermanos que colaboren, hermanos que tiendan la mano, hermanos que se preocupen por la iglesia, que se preocupen por la asamblea en general, por las actividades, por todo lo que se está haciendo. Debemos ser, desde luego, humildes. Aquí ya cuando se trata de ayudar a los hermanos que han fallado, debemos de ser humildes a la hora de ayudar a otros, como dice el texto, considerándote a ti mismo. Cuando uno va a levantar a alguien que ha fallado, debe de tener mucho cuidado y debe tener humildad a la hora de restaurar a alguien que ha pecado, a alguien que ha fallado. Dice el texto que si nosotros somos espirituales, siendo que lo somos, hay que restaurarle con espíritu de mansedumbre. Hay que hacerlo con humildad, hay que hacerlo con mansedumbre, hay que hacerlo con misericordia, hay que hacerlo con amor para poder levantarle. De hecho, Proverbios dice que con misericordia y verdad se corrige el mal. La Biblia nunca nos llama a mentirle a una persona que ha pecado. Tenemos el llamado de decirle la verdad, pero hay que decirla con misericordia. Hay que ser misericordiosos a la hora de ayudar. Así es de que debemos de ser de esos hermanos que ayudan. Esa clase de hermanos deberíamos de ser. Deberíamos de ser de los hermanos, no solo de los que ayudan, sino de los que no son tropiezo para otros. Esa clase de hermanos debemos de ser. Hermanos que ayudan y hermanos que no sirven de tropiezo para otros. En Romanos capítulo 14, versículo 13 dice: así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Si el apóstol Pablo dice que debemos de tomar la decisión, dice que hay que tomar una decisión de no poner tropiezo u ocasión de caer a un hermano. Eso significa que existe la posibilidad que uno decida hacer tropezar a alguien de distintas maneras. Ser tropiezo es poner en peligro a un hermano de apartarse de los caminos del Señor. Y uno debe tener mucho cuidado entonces, porque uno puede ser tropiezo, ya sea con palabras, con actitudes o con acciones.
las palabras que nosotros decimos acerca de un hermano, lo que hablamos acerca de él o la forma en que le hablamos podría terminar dañándole, hiriéndole o apartándole de los caminos del Señor, y eso podría ser un tropiezo. Dice la Biblia condena bastante el hecho de que uno pueda hacer tropiezo. Dice, ay de aquel por el cual viene el tropiezo. Dice, mejor le fuera atarse una piedra de molino al cuello y echarse a lo profundo del mar que hacer tropezar a uno de los pequeñitos, que hacer tropezar a un hermano en Cristo. Y Pablo dice, decidan, elijan, escojan no ser tropiezo o poner en ocasión de caer a un hermano. Nuestro trabajo es afirmar a otros, no provocarlos para que caigan de la gracia del Señor o se aparten de la gracia de nuestro Dios. Por eso, ahí el tema, debemos de ser esos hermanos que tienen mucho cuidado con lo que dicen, con lo que hacen o con esas actitudes que tienen hacia otros hermanos. Como decía, puede ser, hay distintas clases de hermanos, ¿verdad? Hay distintos caracteres dentro de la iglesia y hay que aprender a soportarnos los unos a los otros. Por eso hay que ser de los que ayudan, de los que tienden la mano, pero de esos que se cuidan de no ir a ponerle ocasión a un hermano para que se aparte de los caminos de nuestro Dios. En tercer lugar, debemos de ser de los hermanos, de los que no juzgan a otros, sino de los que los levantan. No debemos de ser de esas personas que siempre andan señalando, emitiendo juicio sobre otros, sino de aquellos que ayudan a que estos hermanos puedan levantarse. En Romanos capítulo 14, vamos a leer 2 versículos, el 4 y vamos a leer el versículo 10. Escuchen lo que dice el versículo 4 de Romanos 14. Tú, ¿quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Miren lo que dice el Señor. ¿Quién soy yo? ¿Quién es usted para andar juzgando al criado ajeno? Habla del servidor, habla de aquel que sirve al Señor. Él sirve a Dios, no es su criado, no es su servidor, es el siervo del Señor, es servidor de Cristo. No es mi servidor ni su servidor, es el servidor de Cristo. Y dice que para su Señor está en pie o para su Señor cae, pero que va a estar en pie y va a estar firme, porque el Señor es suficientemente poderoso para hacer lo que se mantenga en pie. El versículo 10 dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Según la palabra de Dios, según la palabra que estamos leyendo, no tenemos derecho a andar juzgando a otros. Dios no nos ha puesto por jueces de los demás. Antes de juzgar, debemos recordar que nosotros también compareceremos ante el tribunal de Cristo. Antes de andar emitiendo un juicio sobre una persona, debemos de recordar, como lo decía Pablo también en Gálatas, que hay que considerarnos a nosotros mismos. Antes de andar hablando, antes de señalar a otro, nosotros tenemos que evaluarnos, de examinarnos a nosotros mismos. Porque también nosotros vamos a tener que comparecer. Romanos también, en Romanos se encuentra también un pasaje donde dice que a veces nosotros juzgamos algo mal en otros, pero nosotros mismos lo hacemos. Y que pensamos que podemos escapar de la ira venidera, que podemos escapar de lo de Dios. Somos buenos para maximizar los defectos de otros, pero somos buenos también para minimizar los nuestros.
no tenemos cuidado, nos estamos cuidando tanto a los demás que descuidamos nuestra propia vida. Y es de nuestra vida que debemos de tener cuidado, es de nosotros mismos que debemos de... Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Debemos de aprender a tener cuidado de nosotros. Cuando juzgamos, nos ponemos a nosotros mismos como jueces y solo hay uno que es un juez justo. Santiago dice que ¿por qué murmuramos de nuestros hermanos? Que si murmuramos de nuestros hermanos, murmuramos también de la ley y nos convertimos entonces en jueces. Pero dice que solo uno tiene la capacidad de juzgar y ese es Dios, capaz de juzgar nuestra relación con Él. Él es el que puede decir que tan buena es nuestra relación o que tan mala puede ser. Él es el único que tiene esa capacidad o que tiene el derecho a poder emitir un juicio. Nuestra labor no es juzgar, nuestra labor es levantar, es ayudar. Veíamos en el punto anterior que nosotros debemos de ser de esos que no ponen tropiezo a la gente, sino de los que los levantan, de los que los sostienen. Debemos de ser personas que ayudan, personas que restauran, personas que consuelan, que fortalecen, que animan a otros con sus palabras. Ese tipo de hermanos debemos de ser. Estoy hablando de la clase de hermanos que debemos de ser para nuestros hermanos en Cristo. No tiene que ver con qué clase de hermanos son ellos para mí, sino qué clase de hermanos soy yo para ellos. Debo ser de esos hermanos que ayudan, de esos hermanos que no le ponen tropiezo, de esos hermanos que no les juzgan, sino que les levantan para que sigan adelante, que les animan, que les exhortan en el amor de Cristo con misericordia, para que puedan avanzar en los caminos del Señor. En cuarto lugar, debemos de ser de los que buscan agradar a otros. Debemos de ser ese tipo de hermanos que ponemos el bienestar ajeno antes que el nuestro. Como decía el apóstol Pablo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino también por el de los demás, por el de los otros, el que pone las necesidades de otro también en perspectiva, que piensa en esas situaciones que está viviendo. En Romanos capítulo 15, versículo 1 y 2 dice: así que los que somos fuertes, está hablando de que hay personas fuertes, hay hermanos que son fuertes, debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Aquí está hablando el apóstol y dice que hay hermanos fuertes y hay hermanos débiles, pero que los fuertes deben buscar no agradarse a sí mismos, sino agradar a estas personas, es decir, ayudarles, soportándolos. Cuando usted los soporta, no está agradándose a sí mismo, está tratando de agradar, está tratando de ayudar, está tratando de levantar a otros. Versículo 2 dice: cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Y está hablando aquí de hermanos en Cristo, porque el versículo 1 dice: así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. ¿Y dónde se da esto? En la comunidad de fe, en la iglesia, donde hay distintas clases de hermanos, distintos temperamentos, caracteres, distintos niveles de madurez espiritual, porque de acuerdo a la madurez que uno pueda tener, así reacciona también. Entonces hay que aprender a tener paciencia y hay que aprender a querer agradar a los demás. Agradar a otros es de gente fuerte y es de gente verdaderamente espiritual, porque eso es lo que dice Pablo: los que somos fuertes, vosotros que sois espirituales. Está hablando de personas que son fuertes y verdaderamente espirituales, las que son capaces de agradar a otros. Cuando no soportamos a los demás, es que lo único que buscamos es agradarnos a nosotros mismos, y ese no es el ejemplo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese no es el ejemplo de Jesús. El ejemplo de Jesús es tratar de ayudar, de animar a los que están perdidos. Ese era el anhelo y ese era el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros no podemos soportar a los débiles,
entonces eso significa que estamos tratando solo de agradarnos a nosotros mismos. Tampoco significa que vamos a agradar a todos aceptando lo malo. Debemos agradar, como dice el apóstol Pablo, en lo que es bueno y en lo que edifica realmente. Debe de ser para edificación, porque él dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. No está diciendo aquí que le aplauda lo malo. Eso no es lo que dice la Biblia. Y cuando habla de juzgar, no está hablando de que uno no debe de hablar con la persona y de corregirle. Eso no es lo que dice la palabra. Sino andar emitiendo juicios como que ya no tiene esperanza, como que esa persona no sirve, como que esa persona es malvada. Esos son juicios, ¿verdad? Pero ir y decirle, hermano, lo que hizo no está bien, debe de arrepentirse, debe buscar del Señor, eso es algo que debemos de hacerlo. Y en ese caso no estamos juzgando, simplemente estamos ayudando. Y siempre hay que hacerlo con misericordia y hay que hacerlo con verdad. Pregunto, ¿qué clase de hermano es usted? Ahí en su congregación, ¿cómo lo catalogarían sus demás hermanos? ¿Qué piensan de usted los demás hermanos? Sé que algunos podrán decir, a mí no me interesa lo que digan los demás. A Jesús le importaba qué pensaba la gente acerca de él. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Sé que no debemos basar nuestras emociones o nuestro valor de acuerdo a la evaluación que haga la gente, sino a la evaluación que haga Dios. Pero eso no significa que no debemos prestar atención a cómo nos ven otros, porque podrían estar diciendo que nuestra vida no está conforme a la voluntad de Dios. Por eso la pregunta, ¿qué clase de hermano es usted? ¿Qué clase de hermano le gustaría ser? ¿Qué clase de hermano quiere ser? Y ahora podemos orar pidiendo ayuda a Dios para que nos dé esa fuerza, para que nos dé esa sabiduría, para que nos dé la capacidad de poder ser esos hermanos que nuestros otros hermanos están necesitando que nosotros seamos. Señor y Padre Celestial, te doy gracias en esta mañana por tu palabra. Bendigo a cada persona que está viendo este programa y que lo verá posteriormente. Te pido que en tu gracia, Señor, nos ayudes a ser esa persona que tú quieres que nosotros seamos, Señor. Esa persona que ayuda, que no es tropiezo, que no juzga, sino que levanta. De aquellos que procuran agradar a otros y no agradarse a sí mismos. En el nombre poderoso de Jesús, que están dispuestos a soportar la flaqueza de los débiles. Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados, hemos llegado ya al final de este programa. Quiero recordarles que el lunes vamos a estar compartiendo ya el tema sobre las 7 iglesias del Apocalipsis. Creo que vamos a comenzar con un panorama general de las 7 iglesias el lunes y luego vamos a continuar vamos a tratar de una iglesia en cada programa. Por hoy solo me resta decirles que Dios les bendiga y que tengan un feliz día.